Qué hermosa es la palabra de Dios y qué perfecta. Cada pasaje bíblico, sea del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, nos enseña un perfil de Dios, nos enseña rasgos del carácter de Dios, de la voluntad de Dios. Y es importante que nosotros vayamos acomodando estas enseñanzas que están en toda la palabra del Señor, en diferentes pasajes bíblicos, para que podamos ir conociendo mejor a Dios. Estamos en el libro de los Hechos, hemos terminado el capítulo 7 y mirábamos cómo empezó la iglesia y las instrucciones que Dios dio para los primeros siervos del Señor y cómo se manifestaba el Señor. Vemos, por ejemplo, que Pedro, de una manera muy osada, espiritualmente, de una manera muy audaz, es usado por el Señor. Y bueno, empiezan persecuciones, lo llevan al concilio, lo apresan, lo amenazan, los golpean, en fin. Pero también vemos que se manifiestan ángeles y los rescatan de la cárcel. O sea, vemos a veces, en este caso a Pedro y a Juan, en situaciones difíciles, pero Dios los rescata. Y eso es, es un gran testimonio de cómo Dios iba confirmando su poder y su voluntad para los primeros siervos. Igual que el día de hoy, Dios confirma su palabra a través de sus siervos. Ahora, pero también vemos a Esteban. Esteban también un hombre de Dios usado con poder, pero vemos que también es capturado, es llevado al concilio y enfrenta ahí una oposición tremenda del sumo sacerdote y los sacerdotes principales de ese tiempo. Y él les predica de una manera muy hermosa, igual que Pedro, pero sucede que estos se enfurecen contra Esteban y al grado de que lo matan. Y la pregunta es, ¿por qué Dios no salvó a Esteban? ¿Por qué sí rescató a Pedro y a Juan, pero a Esteban no? ¿Qué no es el mismo Dios? ¿Amaba Dios a Pedro y a Juan? ¿Y amaba Dios a Esteban? Pues sí. Pero entonces, ¿tenía Dios poder para salvar a Pedro y Juan y también tenía poder para salvar a Esteban? Sí, claro. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Dónde están las promesas de Dios? ¿Dónde está aquello de que Jehová es mi pastor y nada me faltará? Y bueno, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no te veré mal, tú estarás conmigo. ¿Dónde quedó el Salmo 91? ¿Verdad? Con todas sus grandes promesas para sus hijos. ¿Qué sucede? Es que tenemos que entender a Dios. A ver, la vida de los hijos de Dios, los hombres de Dios, no está estandarizada. No es que igual como le ocurrió a Esteban, así te va a ocurrir a ti. Igual como le ocurrió a Esther, así te va a ocurrir a ti, hermano. No. Dios tiene un plan para la vida de cada uno de sus hijos. Amén. Unos van a ser llevados a la cárcel, otros no. Unos van a ser sanados, otros no. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad perfecta de Dios. Ese es el tiempo de Dios para cada persona, ¿verdad? Unos van a recibir un gran milagro y otros no lo van a recibir. Unos van a ser liberados con poder, pero otros no. Unos los va a rescatar de la muerte, pero otros no, morirán predicando al Evangelio. Entonces, sí, hay un plan para cada uno de nosotros. Mire, quería yo subir por ahí una enseñanza en este tiempo que le iba a titular ¿Por qué mueren muchos pastores de COVID-19? O sea, ¿por qué? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la fe de esos siervos del Señor? ¿Falló la fe? ¿Falló Dios? ¿Qué sucede? ¿Por qué no los rescató Dios? ¿Por qué no los sanó? Si ellos predicaban del poder de Dios, del amor de Dios y de que, ¿estaba Dios con ellos en el momento de morir? Pues claro que sí. Entonces, bueno, es que precisamente por eso es que tenemos que leer las Escrituras para entender más exactamente cuál es el propósito de Dios. Amén. Bueno, pues entonces, terminando el capítulo 7 del libro de los Hechos, vemos entonces que a Esteban no lo salva Dios y muere, ¿verdad? Y nos quedamos donde las ropas de Esteban fueron puestas a los pies de un hombre tremendo, ¿verdad?
¿verdad? Tremendo hombre, ¿verdad? Pero así como fue tremendo por lo malo, me refiero a Saulo, el Saulo de Tarso, luego fue tremendo por el lado poderoso, usado por Dios, amén. Bueno, entremos al capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. Ándele, aquí está la clave. Saulo, en el momento en que mataron a Esteban, él estaba viendo y él consentía, o sea, él estuvo de acuerdo. Él estuvo de acuerdo en que Esteban muriese. Ahí vemos a un Saulo que está en contra de Dios, en contra de Cristo, en contra del Evangelio de Jesús. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y fueron todos esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Miren, aquí hay otra enseñanza también. Bueno, hay muchas, pero una de ellas, fíjese cómo parte del plan de Dios en aquel momento era pues que el evangelio fuera dispersado. O sea, los siervos fueron dispersados, ¿verdad? Huyeron, fueron perseguidos, pero al irse de pueblo en pueblo huyendo, pues ahí llevaban el evangelio. Bueno, qué extraña manera, qué rara forma de pensar de Dios, de así extender el evangelio. Amén. Bueno, si para Dios esa ha sido la mejor forma, pues así tiene que ser. Amén. Pero luego dice que fueron dispersados salvo los apóstoles. Había cierto respeto en aquel tiempo, en aquel momento, ¿verdad? En aquel tiempo, en aquel momento, un respeto espiritual para la vida de los apóstoles. Bueno, gracia de Dios también para ello, ¿verdad? Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ay, 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 este Saulo, qué perverso, ¿eh? Fuera de todo respeto y de todo orden y de todo, a ver, qué rebeldía tenía contra Dios, ¿eh? Qué personaje tan tremendo. No respetaba ni a hombres ni a mujeres, y entraba, se metía a las casas. Imagínense nada más, era un hombre de miedo, era un hombre terrible, ¿verdad? Este Saulo. Bueno, luego, de hecho, acordémonos que cuando ya después él se convierte, pues hasta lo vamos a leer más adelante, ¿verdad? Pero ya lo sabemos nosotros, le tenían miedo, ¿verdad? Cuando se convierte al Señor, muchos no creían que ya se había convertido, ¿verdad? Porque pues, le tenían miedo. Bueno, vamos a continuar. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Pues ahora vemos que, bueno, pues fueron esparcidos. Uno de ellos, Felipe. ¿Dónde anda Felipe? Predicando. ¿Dónde? En Samaria. Él arrancó, él corrió para Samaria, pues allá anda predicando. Allá lo llevó el Señor. Dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. A ver, Pedro hacía grandes señales, amén. Juan también, muy bien. Esteban hacía grandes prodigios, sí, también. Pues ahora vemos a Felipe, que también es usado poderosamente por el Señor. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Bueno, ¿dónde anda Felipe? En Samaria. ¿Qué anda haciendo? Predicando. ¿Se manifiesta Dios con poder? Sí. Sí. Bueno, pero ahí había otro poder. Estaba otro poder mentiroso, otro poder engañoso. La magia. De entrada, la magia existe, ¿ok? Porque la palabra del Señor aquí nos está confirmando. Y bueno, pues este hombre llamado Simón dice que había engañado a la gente. Engañado, o sea, esa magia engañosa. No es poder de Dios. No es poder de Dios. Hasta podemos decir que es poder de las tinieblas manifestado, ¿amén? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Pues que él se hacía pasar por algún grande. ¿Qué pasa? Dice: a estos oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Ahí estaba el engaño, ¿eh? Ahí estaba el engaño. Este hombre, Simón,
se hacía pasar por un grande, se hacía pasar por un enviado de Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Porque ellos creían que, la gente creía que el poder que estaba en él era poder de Dios. Y bueno, pues un poder engañoso. ¿Existe esto actualmente? Claro que existe. En todas las partes del mundo, en todas las regiones del mundo existen estos poderes de las tinieblas manifestándose a través de muchas personas. Bueno, dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba, bueno, déjenme ver primero. En el versículo 10 dice que a este le estaban atentos todos, grandes y pequeños. O sea, era tan, esa magia, ese poder falso, mentiroso, era tan engañoso que había envuelto a todos en un ambiente de magia, en un ambiente de un poder engañoso, mentiroso. Pero todos, dice que todos estaban engañados. Y le estaban atentos, dice allí. Dice, pero cuando, ahora dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino. ¿Qué anunciaba Felipe? El evangelio, ¿de qué? Del reino de Dios. Juan el Bautista cuando empieza a predicar dice, el reino de Dios se ha acercado. El Señor Jesús cuando empieza a predicar dice, el reino de Dios se ha acercado. Amén. Entonces, sí, el reino de Dios, ¿verdad? No es lo mismo que el reino de los cielos. El reino de los cielos es en los cielos. Amén. Es el reino de Dios, pero que está en los cielos. Bueno, pues el reino de Dios vino a la tierra a través de nuestro Señor Jesús. Nosotros somos representantes del reino de Dios. Amén. Entonces, es correcto decir cuando nosotros compartamos con alguien, el reino de Dios se ha acercado a tu casa. El reino de Dios se ha acercado a ti. Amén. Entonces, dice que Felipe anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Otra vez. Una vez más. Hemos comentado cómo Pedro, ¿verdad? Estaba muy claro en qué es lo que predicaba. Pues ahora vemos a Felipe también. También vimos cómo Esteban, muy centrado en Jesucristo, su predicación. Pues aquí vemos también igualmente a Felipe. Ya está diciendo que viene a hablar del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Dice, se bautizaban hombres y mujeres. Bueno, ahora vemos la doctrina del bautismo. Felipe enseñaba también de la doctrina del bautismo. Igualmente, en este tiempo nosotros tenemos que enseñar precisamente el reino de Dios, el nombre de Jesucristo y que hay que ser bautizados en el nombre del Señor. También creyó Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Bueno, pues este Simón se dio cuenta de que un verdadero poder estaba ahí manifestado, ¿verdad? Y estaba atónito. Pero fíjense, qué listillo, ¿eh? No se le despegaba a Felipe, ¿eh? Él quería estar allí, ¿verdad? Aprendiendo, viendo, descubriendo los trucos, ¿eh? Diría yo, porque en la magia, pues sí, pues muchos trucos, ¿verdad? Pero acá en el reino de Dios el poder es verdadero, ¿verdad? El milagro es verdadero. Entonces, pues él estaba allí, no se le despegaba a Felipe, pero no con buenas intenciones, ¿eh? Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ok, ahora vemos a Pedro y a Juan que son enviados. Esto no se debe perder nunca, ¿eh? A ver, ¿quién envía a Pedro y a Juan? Los apóstoles. Entonces, había ahí déjame decirlo esta palabra, ¿verdad? Había un círculo de apóstoles, un concilio de apóstoles, déjame decirlo de esa manera. Y bueno, pues Pedro y Juan estaban sujetos allí. De tal manera que, supongo yo, que tuvieron alguna reunión y los enviaron, ¿verdad? Aquí dice que los enviaron. Amén. Entonces, y ellos, pues, sujetos, ¿verdad? Van. Esto significa que, bueno, esta práctica de ser enviados es muy importante y de estar sujetos a aquellos que nos presiden en el Señor y nos representan en el Señor. Quiero decir, estar bajo autoridad. Dice, los cuales, habiendo venido, Pedro y Juan llegaron a Samaria,
Oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Se complementan, ¿eh? Viene Pedro y Juan. Recordemos, Felipe, ¿verdad? Llegó primero por ahí, ¿verdad? Entendemos que pues hasta ese momento, ¿verdad? Como nos dice aquí la Escritura, no habían recibido el Espíritu Santo los creyentes de Samaria. Pero entonces, ¿quiénes vienen y ministran el Espíritu Santo? Pues los apóstoles, amén. Ellos vienen a confirmar, a dar fe de aquella obra, a supervisar aquella obra. Dice, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Bien, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Otra doctrina, la doctrina de imposición de manos, la cual se tiene que estar ejerciendo en este tiempo, amén. De acuerdo a todas las ordenanzas que el Señor da con respecto a imposición de manos. Pero bueno, el punto es, la enseñanza en este versículo es que la imposición de las manos es muy importante, amén. Y en este caso, pues ellos recibían al Espíritu Santo mediante esta enseñanza, esta práctica doctrinal de la imposición de las manos. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ándale, ya salió. Ya salieron las malas intenciones de este Simón, ¿verdad? ¿Por qué no se le despegaba a Felipe? Pues porque andaba ahí buscando sus intereses mezquinos, sus intereses de poder. Pues había llegado Felipe con manifestación de poder, un poder mayor que la magia que él tenía. Y dice ahí que los había engañado a todos los de Samaria durante mucho tiempo. Se le acabó el negocio a Simón. Se le acabó el negocio. Pues él estaba allí listo, esperando la primera oportunidad. Cuando se dio cuenta de que por la imposición de manos, dice, se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Bueno, qué perdido estaba Simón, qué extraviado, amén. Qué locura espiritual. En qué prisión de oscuridad y de tinieblas estaba este hombre. Ahora, fíjense que ya se había bautizado, Otra vez, fíjense que ya se había bautizado. Nos lo dice acá en el versículo 13. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado. Ay, ya estaba en la lista de los creyentes, de los discípulos. Sí, pero su corazón estaba totalmente negro, torcido, ofreciendo dinero a cambio del Espíritu Santo. Terrible, Diciendo, dadme, miren lo que les dice, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Con ese poder no se compra, ese poder no es negociable, ¿verdad? Esa autoridad no es negociable, esa viene de parte del Señor, amén. Entonces dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Así, directo y claro, esta es tu condición, ¿verdad? Inmediatamente le reprueba y le reprocha su forma de pensar y le dice, no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Dos cosas importantes. Tú no tienes parte aquí en el reino de Dios. Ya te bautizaste, ¿sí? Ya te bautizaste. Has estado escuchando las enseñanzas de Felipe. Pero ¿sabes una cosa? Tú no tienes parte en este asunto. Tú no perteneces al reino de Dios. ¡Wow! Dura palabra. ¿Amén? Pero verdadera palabra, necesaria, de acuerdo a la perversidad de este hombre. Le dice simplemente, no es recto, tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad. Es una maldad lo que nos hayas ofrecido dinero a cambio del Espíritu Santo. Amén. Dice, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Wow. Estás perdido, estás en tinieblas. Hay maldad en tu corazón. Ruégale a Dios, o sea, arrepiéntete
y ruégale a Dios. Ahora, no te garantizo que Dios te perdone. No te garantizo que Dios tenga misericordia de ti. Porque dice, si quizá te sea perdonado, quizá te sea perdonado. Yo no te lo puedo asegurar. Interesante, ¿eh? Interesante. Y le dice, el pensamiento de tu corazón. Amados hermanos, aquí está un versículo que nos da otras enseñanzas. Los pensamientos salen del corazón. La pregunta es, ¿la mente estará en el corazón? Interesante. ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está la mente? ¿Dónde está la conciencia? Si quisiéramos irnos por este estudio, ¿verdad?, acerca de la naturaleza interna del hombre, diríamos, ¿dónde está la memoria? ¿Dónde está la imaginación? ¿Dónde está la conciencia? ¿Dónde está la voluntad? ¿Dónde están los sentimientos, las emociones, el alma, el corazón, la mente? ¿Dónde están? Es un estudio interesante, ¿ven? Pero bueno, aquí nada más lo dejo, porque aquí nos asegura que los pensamientos vienen del corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Le descubre más cosas, ¿verdad? Tremenda amargura hay en tu vida. Eres esclavo. Estás prisionero. La maldad te ha hecho prisionero. Esa es tu condición. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Fíjese bien, Pedro le dijo, ruega, o sea, tú ruega a Dios. Y él no quiso rogar a Dios. No quiso él. Le pidió a ellos que rogaran. ¿No les suena interesante? Fíjese nada más el grado de la condición que tenía Simón. Pues definitivamente servía al reino de las tinieblas. Luego dice, en el versículo 25, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. No perdían tiempo, En todas partes ellos anunciaban el evangelio, y esto es maravilloso. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Aquí hay mucho que enseñar, mucho que enseñar. Bueno, a ver, la presencia de ángeles. Ángeles manifestados ahí rápido, en la vida de Pedro, ¿verdad? En la vida de Felipe, en la vida de los discípulos, de los apóstoles, en todos ellos. Manifestaciones maravillosas de ángeles del Señor. En este caso lo levantan, yo supongo yo que sería en la noche, ¿verdad? Y dice, levántate, ¿verdad? Y ve a tal parte, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y él se levantó, o sea, obedeció inmediatamente, Y cuando va ahí, por ahí iba un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, dice, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Un etíope de alto rango, eunuco. Entendemos, ya sabemos por eunuco, ¿verdad?, que de alguna manera estaba impedido para tener relaciones sexuales con una mujer, ¿verdad? Por eso algunos eran eunucos, ¿verdad? Los hacían eunucos, otros se hacían eunucos a sí mismos, ¿verdad? Para poder desempeñar una función tan, de gran responsabilidad o de gran cercanía, por ejemplo, a la reina o a las princesas del reinado donde estuvieran, ¿verdad? Bueno, y había venido a Jerusalén para adorar. La pregunta es, ¿vino a Jerusalén para adorar? ¿Adorar a quién? Y otro, ¿y por qué tuvo que venir a Jerusalén para adorar? ¿Por qué no adoró allá en Etiopía? ¿Por qué tenía que venir a adorar acá? Interesante, ¿verdad? Una vez que termine yo estos estudios del Nuevo Testamento, subiré el estudio de que no se puede adorar a Dios de pie, no se puede adorar a Dios sentado.
No se puede adorar a Dios con tu vida. No se puede adorar a Dios con cantos. A Dios se le adora en primera instancia postrado. Y de eso voy a hablar ampliamente cuando toque el tema de la adoración. Ahorita aquí la pregunta es, ¿por qué tenía que venir desde Etiopía a adorar en Jerusalén? ¿Por qué no lo podía hacer allá? Interesante. Volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate junto a ese carro. ¿Qué venía haciendo el etíope? Pues leyendo, déjame decirlo así, leyendo la Biblia. En ese tiempo no era Biblia, ni Antiguo Testamento, pero venía leyendo el libro, el rollo de Isaías, del profeta Isaías. Bien, y dice, acércate a ese carro, o sea, el Espíritu habla, el Espíritu habla. Otra vez, el Espíritu habla. ¿Por qué? Porque le dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate a ese carro. Interesante, ¿eh? Para aquellos que dicen que el Espíritu Santo no es una persona, ¿eh? Acudiendo Felipe, dice, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Qué interesante, qué interesante. El eunuco viene leyendo Isaías y lee este pasaje y le pregunta a Felipe, explícame. Pero qué bonita actitud del eunuco cuando dice, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? El proceso para que una persona aprenda y crezca en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento del evangelio, en el conocimiento de la voluntad de Dios, es que sea enseñado. Tú tienes que ser enseñado. Amén, amén. Déjame decirte una cosa. Agradezco enormemente el amor, la paciencia y el cuidado espiritual que muchos siervos tuvieron de mi vida en mis primeros años de caminar en el evangelio. Yo fui muy apapachado y me enseñaron todo. Lo que ahora yo puedo disfrutar en cuanto a fe, en cuanto a sabiduría de la palabra del Señor, se lo debo a muchísimos siervos de Dios que me enseñaron. Agradezco enormemente. Unos ya partieron con el Señor, otros están todavía sirviendo al Señor. Fueron muchos mis amados siervos, mis amados pastores, mis amados varones que me presidieron en el evangelio. ¿Cuánto me enseñaron? La pregunta es, ¿tú te has dispuesto para ser enseñado? Porque tenemos que ser enseñados en el reino de Dios. Este es el diseño perfecto de nuestro Señor. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Mira, comenzando desde ese pasaje, desde allí le anunció el evangelio. Tú puedes estar en una conversación con un amigo, tomándote un café, y ahí de repente surge alguna pregunta sobre la pandemia, sobre la situación actual del mundo. Bueno, comenzando desde ese tema, le puedes presentar el evangelio. Puedes estar en casa de alguna familia y bueno, se toca el tema de los niños. Bueno, comenzando desde el tema de los niños, tú puedes enseñar el evangelio. Ya, comenzando desde el tema de los niños. Qué hermosos son los niños. Por eso el Señor dice en su palabra, dejad que los niños vengan a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Porque Dios quiere que nosotros seamos como niños. Y desde allí tú puedes presentar el evangelio del Señor.
Entonces, en toda situación, seamos inteligentes con sabiduría de Dios. Y entendamos que el Evangelio de Dios, el reino de Dios, puede ser predicado desde cualquier tema, desde cualquier situación. Una situación de enfermedad, una situación económica, una situación de vida, una situación de carácter interno del corazón de una persona, en fin, desde el pecado mismo, desde todos los temas posibles se puede predicar el reino de Dios. Comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué dijo eso el eunuco? Porque Felipe ya le había enseñado del bautismo. Por eso él, al ver agua allí, dice: oye, pero aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces ya le había compartido del bautismo. Dice, ahora, la pregunta la hizo el etíope, ¿verdad? ¿Qué impide que yo me bautice? Y entonces Felipe le da los requisitos para poderse bautizar. Y se lo dice así: si crees de todo corazón, bien puedes. Aleluya. Él quería bautizarse, el etíope, en Cristo Jesús. Amén. Porque ya sabía que había que bautizarse en Cristo Jesús. Y ahora le dice: si crees. El requisito es que creas. ¿En quién? En Jesucristo. Amén. Porque te voy a bautizar en su nombre. Que creas. Si crees. Y luego le agrega: de todo corazón. No nada más si crees. No. Si crees es requisito número 1. Número 2, de todo corazón. ¿Sí? Entonces bien puedes. Amén. Entonces, fíjese nada más. Por eso es que los niños no pueden ser bautizados. ¿Por qué? Porque el requisito es que la persona ya tenga una fe, una creencia, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Que sepa por qué se va a bautizar. Porque es el momento en que entrega su vida. Es el momento que se arrepiente de sus pecados la persona, entrega su vida a Jesucristo de Nazaret. Por eso es que tiene que creer en el Señor Jesucristo. Y un niño todavía no tiene esa conciencia, más adelante la tendrá. Amén. De hecho, uno de mis niños, cuando eran pequeños, como de 8 o 9 años, ¿verdad?, quiso bautizarse y no se lo permití. Le dije: no es el tiempo. Él en ese momento no lo entendió, ¿verdad? Y entonces pasaron años. Y hace como unos 3 años, 4 años, 3 años, ¿verdad?, había bautismos en una iglesia donde estaba asistiendo mi hijo, ¿verdad? Y en el momento en que él se iba a bautizar, me pidió que le bautizase. Él quería ser bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por su padre. Entonces, bueno, pues así fue. Imagínate el momento, un momento hermoso, ¿verdad? Yo tomé a mi hijo y le dije: yo he estado esperando este tiempo, ¿verdad? Y el tiempo se ha cumplido. Y tenía que ser ahora, cuando crees, cuando sabes perfectamente qué es el bautismo. Es creer en Jesucristo, es vivir para Él, es arrepentirte de tus pecados, es tomarlo como tu Señor, como tu Salvador y el Señor de tu vida. Y entonces, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Dijo: sí, Padre, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, a bautizarlo. Viví ese hermoso momento glorioso. Amén. Bueno, dejo aquí, se me terminó el tiempo y continuaremos. Amén. Muchas bendiciones.